tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a desarrollar un tema interesantísimo, poco común tratado en los medios, que tiene mucha actualidad y que tiene cada vez tiene más presencia y se va aprendiendo cada vez mucho más de la utilidad clínica que puede tenerse. Aún los médicos tenemos la posibilidad de no incorporar todo este apoyo que nos puede dar el tema que vamos a desarrollar hoy, como es la valoración genética de distintas patologías en el consultorio, en la vida diaria de un médico clínico, ¿no es cierto?, en relación a distintas enfermedades. Para eso el tema lo vamos a tocar con la licenciada en bioquímica, licenciada en biología molecular, genetista, la licenciada Silvana Marzá. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola. Gracias por acompañarnos y poder informar a la gente sobre este tema que parece muy raro pero es muy interesante. Gracias por haberme invitado y estoy acá para sacar las dudas que pueda llegar a haber sobre el tema. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es una valoración genética? ¿Qué implica una valoración genética? ¿Qué es lo que estudia? Estudia en general la secuencia de los genes, para lo cual es muy sencillo desde el punto de vista de la toma de muestra, porque simplemente es una toma de sangre, como se hace en cualquier otro estudio, y a partir de ahí nosotros extraemos el material genético y a partir de allí evaluamos las alteraciones que puede llegar a tener cada gen. Así que es un estudio si bien tiene una complejidad bastante importante a nivel laboratorio, para el paciente es muy sencillo porque es una simple extracción de sangre. La pregunta que te quiero hacer para que el paciente sepa, ¿qué es un gen? ¿Qué tiene un gen? Bien. ¿Qué información nos da un gen? Sí. En general, el gen es todo segmento de ADN que lleva una información. Esa información puede ser relacionada con cualquier parte de nuestro cuerpo, desde cosas muy sencillas como si somos altos, bajos, o delgados o no, o también puede tener información de patologías que están relacionadas con todos los sistemas de nuestro cuerpo. O sea, los genes poseen información de cosas que nosotros podemos ver, como el color de ojos, color de cabello, color de piel, y poseen información sobre otras cosas que pueden heredarse y que pueden en algún momento de la vida de un individuo padecer una patología que puede detectar o que pueda tener más chances de padecerla. Sí, o sea, así es. Toda esa es la información que nos da un gen. El genoma humano, o sea, toda la información desde el punto de vista de un individuo, ya está analizada y la tenemos en la mano, se puede analizar. Sí. El genoma humano está totalmente analizado, está en bases de datos de libre acceso en internet, por lo tanto todos los laboratorios de genética podemos chequear los resultados con las bases de datos y eso da muchísima información. De acuerdo, se puede saber todos los genes que están relacionados a diferentes patologías o a enfermedades que todavía no se han manifestado, porque hay patologías genéticas que se manifiestan durante el embarazo, hay otras que se manifiestan al nacimiento o en la infancia, pero también hay patologías que se manifiestan en la adultez y también en la adultez tardía. Entonces hay veces que nosotros realizamos estudios de patologías que todavía el paciente no padece, pero que con un cierto grado de certeza se puede decir que va a padecer en el futuro. Bien, en esto se ha evolucionado un montón y cada vez hay más facilidad incluso para los laboratorios de genética y tienen más capacidad, toda tecnología pura, almacenamiento de datos, cada vez análisis mucho más rápido, de mucho mayor información. Sí. Toda esa información potencialmente sirve para un montón de cosas, información de distintas naturaleza y que cada vez se va incorporando más a la valoración en el análisis del día a día en el caso de los médicos clínicos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, como siempre lo digo a los televidentes, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo occidental, desde el punto de vista genético, ustedes pueden determinar, ¿no es cierto?,
¿qué chances tiene ese individuo de padecer un trastorno metabólico determinado y qué proyección puede tener ese individuo para padecer tal o cual enfermedad relacionada con la parte cardiovascular? Sí, sí, en la parte cardiovascular se pueden hacer lo que nosotros llamamos paneles de genes, en donde se evalúan varios genes a la vez en forma simultánea de acuerdo a la patología, desde cosas muy sencillas como puede ser la hipertensión arterial a cosas más complejas en las cuales hay cardiopatías donde hay alteraciones en los vasos o en el músculo cardíaco. Cada patología tiene un grupo de genes que se debe estudiar. Y algo que es importante a tener en cuenta es que no necesariamente tiene que haber antecedentes familiares. Puede darse perfectamente que encontremos alteraciones genéticas en personas que no tienen antecedentes familiares. Y en otros casos sí. Nosotros hacemos un árbol genealógico en donde se evalúan todos los familiares y de ahí deducimos si hay antecedentes o no familiares, pero no necesariamente tiene que haber antecedentes familiares para que encontremos alteraciones genéticas. Bien. Muy bien, como verán el tema es interesantísimo, vamos a la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, continuamos con el programa. Silvina, te quiero preguntar lo siguiente. Recién hablabas que es una simple extracción de sangre para una valoración. Ahora, ¿siempre es una valoración de sangre o hay alguna otra forma de obtener material para hacer una valoración genética? Las personas que trabajamos con patología genética, la muestra que nosotros más utilizamos es sangre, porque es donde se extrae mejor calidad de ADN y mejor cantidad de ADN. Hay otros tejidos que se pueden utilizar, por ejemplo, médula ósea, en el caso de personas que tienen trastornos hematológicos, que pueden ser leucemias o linfomas. También en algunos casos utilizamos hisopados del cuello de útero, porque buscamos, digamos, lo que hacemos son estudios del genoma de los virus y bacterias que se encuentran alojados allí, y que entonces lo que buscamos es estudiar el genoma de ese virus o de esa bacteria, porque es el diagnóstico que se le va a dar al paciente. Pero de no ser cuestiones infecciosas, el resto se utiliza siempre sangre. Bien, perfecto. Otro tema que te quiero preguntar para que la gente vea, ¿hacia dónde va la genética? Hoy por hoy la genética, aparte del diagnóstico, implica que, o sea, puede que nos haga tomar conductas más tempranas, y por otro lado, viendo hacia el futuro cómo va evolucionando todo esto del análisis de la evaluación genética, la terapia genética también se va avanzando enormemente. Es una cosa a esperar en muy largo tiempo, mediano plazo. ¿Para qué patologías hoy por hoy hay mucha información de que la parte genética va a funcionar como terapéutica? Sí, en general el primer motivo de análisis es el diagnóstico, obviamente, porque el estudio genético justamente confirma o descarta. Después, el segundo punto a tener en cuenta es la heredabilidad. Es decir, si es una persona que ya ha tenido hijos, tiene la posibilidad de evaluar si quiere hacerse el estudio para patologías que todavía no se han manifestado. Y con respecto al tratamiento es muy importante, porque hay muchos genes que, dependiendo de cuál es la alteración, se pueden, digamos, indicar medicación que va a contrarrestar específicamente la proteína que ha dejado de funcionar a raíz de la alteración de ese gen. Entonces el tratamiento se hace mucho más acotado y mucho mejor direccionado, de modo tal de que no hay tantas pruebas, sino que directamente se puede
digamos, hacer el tratamiento. Después, donde también tiene mucho que ver la genética con el tratamiento es en el cáncer, porque al dar nosotros las alteraciones genéticas estrictas de los cuáles son los genes involucrados en los tumores, el oncólogo hace un tratamiento específico de acuerdo a cuáles los genes que están involucrados. Y ahora tenemos también la posibilidad de la terapia génica para patologías que hasta hace poco no tenían ningún tipo de tratamiento, de patologías como la distrofia muscular de Duchenne, que no había tratamiento. Ahora hay ciertas alteraciones genéticas que, si se detectan a tiempo, pueden esos pacientes tener acceso a esos tratamientos especiales. Y por último, que no es menos que preocupante, es la farmacogenética, que es la evaluación de los genes para saber si un tratamiento con una determinada droga va a causar hepatotoxicidad o no. Porque muchas veces el tratamiento anda muy bien para solucionar un problema, pero la hepatotoxicidad genera otro problema que a veces es igual o peor que el problema que se quería atacar. O sea, el daño en el hígado. Sí, exactamente. Y entonces se pueden antes de hacer el tratamiento, se pueden evaluar los genes para saber si esa persona tiene predisposición o no a hepatotoxicidad a la droga que se le va a suministrar. Bien, perfecto. Te quiero preguntar, en el lugar de trabajo de ustedes, ¿cuáles son los pacientes que llegan derivados para análisis genético? En general, ¿cuáles son las patologías más frecuentes o las sospechas de patología más frecuentes, o cuáles son los motivos por los cuales se los deriva más frecuentemente, por lo menos en nuestro medio? En nuestro medio la frecuencia más alta está dada en los niños recién nacidos y en los niños de la temprana edad, porque es cuando se empiezan a observar ciertos rasgos o ciertas alteraciones que le causan preocupación a los papás y que por lo tanto consultan al médico, y por ende el médico va a pedir un estudio genético. También son bastante solicitados por los ginecólogos, que son los responsables de ver las alteraciones en relación a la infertilidad o en relación al aborto recurrente. Entonces suelen pedir estudios genéticos. Después tenemos los oncólogos, que también para ellos es importante, porque de acuerdo a eso también, y a otros estudios que siempre acompañan el estudio genético. Generalmente el estudio genético no se hace solo, sino acompañado de otras evaluaciones, lo llevan a tener un diagnóstico más certero. Y de a poco se están empezando a incluir otras especialidades que en este momento, dentro de ellas la cardiología, la endocrinología, que son especialidades que se están abordando más recientemente, pero que en general hasta la oftalmología y la odontología también participan, porque hay síndromes que abarcan varios sistemas. Entonces, todas las especialidades se reúnen en un solo lugar, que es la genética. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la última pausa y continuamos con la última etapa del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Si bien te quiero preguntar algo que siempre tratamos de tocar en el programa, que son todas las cuestiones, los mitos con respecto a este tipo de estudios. Si bien, e incluso a los médicos, todavía nos cuesta incorporarlo como un apoyo desde el punto de vista de la consulta clínica rutinaria, me imagino que la gente, cuando la derivan para un estudio de este tipo, tendrán muchas preguntas en su cabeza, y cuando llegan
al lugar de tu trabajo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes en cuanto desde el punto de vista de los mitos o los miedos con los cuales llegan los pacientes? Sí, el paciente generalmente llega con muchas dudas. Primero porque no entiende bien claro. qué es un estudio genético, para qué se realiza, cómo se realiza. También les da mucha ansiedad saber el resultado, porque no saben que el resultado a veces acarrea consecuencias de tener que aceptar la existencia de una patología que hasta ese momento era un diagnóstico presuntivo, pero como el estudio genético es el diagnóstico definitivo, entonces el paciente tiene ciertos miedos. O que pueda padecer en la futura. Totalmente, porque son patologías que, como dijimos, pueden alterar la calidad de vida a futuro en la adultez tardía o ya en las personas de la tercera edad. Entonces, hay también muchos miedos acerca de la heredabilidad, es decir, de que... Y lo que uno siempre hace hincapié en cuando vienen a hacerse un estudio es que nadie los obliga a hacerse el estudio. El paciente tiene derecho a saber, pero también tiene derecho a no saber. Y si el paciente no quiere saber, nadie lo va a obligar a hacerse ese estudio. Claro. Claro. Es así. Perfecto. Hablabas vos que dentro de la parte cardiovascular y específicamente la muerte súbita, generalmente en las estadísticas y los cardiólogos asumimos que la principal causa de muerte es la muerte súbita, generalmente a punto de partida desde el punto de vista estadístico de la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad del músculo cardíaco, y ahí la genética juega un papel fundamental. Sí, totalmente, porque ya se sabe con total exactitud cuáles son los genes que están involucrados, y se sabe también con total exactitud, dependiendo de la alteración de cuál es el gen involucrado, la probabilidad de que eso ocurra a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Bien, o sea que ante una muerte antes de los 40 años, en forma abrupta, ¿sí? Debería obligar, en general, obligatoriamente la familia a hacerse un estudio completo de todo el entorno directo de primera línea de los familiares de ese individuo que ha sufrido una muerte de este tipo. Sí, en general nosotros siempre tratamos de que el que se estudie primero sea el paciente que tiene la patología, y en función del resultado de ese paciente vemos o asesoramos a que se realice el estudio el resto de la familia. Ahora, este caso en particular que vos estás diciendo es muy distinto, porque estamos hablando de una persona que ya falleció, claro, y que en realidad las personas que vienen a consultar son los familiares, claro, y entonces en ese caso el tipo de estudios que se realiza es como de un abanico más amplio, claro, porque no tenemos información de la persona, claro, que ha fallecido. Claro. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a esto. Cuando tocamos el tema de muerte súbita, no sé si ustedes se acuerdan, yo les decía que si bien estadísticamente la miocardiopatía hipertrófica, o sea, la enfermedad del músculo cardíaco que está más grueso que lo habitual, tiene relación directa con este tipo de desenlace que suele ser fatal, generalmente porque es en personas jóvenes, en atletas, en chicos, y eso es devastador, por supuesto, y cada vez ahora sale más en los medios, y eso, bueno, crea mucho más incertidumbre. Lamentablemente nosotros no tenemos el hábito en nuestro medio de hacer, ante estas circunstancias, autopsias para saber concretamente en la autopsia si esta patología está presente o no. Aún no estando presente la miocardiopatía, sabemos que hay arritmias que pueden gatillarse a partir de enfermedades genéticas en los canales que están en la membrana de las células, y es lo que nosotros decimos la enfermedad de, digamos, no macro, sino que se ve en la pieza, sino que está en lo micro, en lo chiquitito. Exacto. Y que eso es también a punto de partida de alteraciones genéticas que predisponen, sí, a esos individuos a tener arritmias que pueden ser mortales, y que no se debe a alteraciones en la estructura del corazón, sino que a alteraciones en la formación de distintas proteínas en los canales que están en las membranas de las células.
y eso implica una valoración muy específica y en donde debe valorarse a los fines de que tengamos claramente identificadas las causas de muerte de un individuo. Eso también Tal cual, es así, ¿no es cierto? es así, porque son patologías Claro. que en las imágenes, por ejemplo, no se pueden Claro, observar claro. y que actúan muy silenciosamente. Claro, Entonces, ahí es muy importante. Muy bien. Bueno, gracias Silvana. Espero que les haya gustado el programa. La gente que necesite sea derivada para un estudio, una valoración de este tipo. ¿Tu lugar de trabajo, el centro donde ustedes hacen este tipo de estudios? Bueno, sí, el centro se llama Indoor Gardens, queda en la calle 25 de Mayo 1231 y también se puede, digamos, acceder a través de mi página web, que es www.genesanluis.com.ar. Mi email pueden hacerlo porque es muy sencillo, es smarza@gmail.com, o por teléfono, que es muy también sencillo, por WhatsApp o por... Bueno, si lo querés dar, no hay ningún problema. Sí. Pasa a pie de mientras vos estás dando toda esta información, va a estar puesto para que la gente lo pueda Mi anotar. teléfono es el 2664 30 84 15. Muy bien, tienen todos los datos, ya sabe, le piden un estudio genético, ya tienen lugar, aquí en San Luis lo puede hacer sin ningún problema y simplemente vaya con tranquilidad a hacer, a que tenemos un lugar confiable. Muy bien, nos vemos en 7 días.